Pues vamos a seguir la meditación. El domingo pasado, Alba inició esta serie sobre el libro de Habacuc. Entonces, como introducción, algo que responderemos también más al final, os hago la pregunta: ¿Dios es injusto? Supongo que aquí respondemos todos de una forma unánime: no, no lo es. Y a la pregunta, ¿Dios parece injusto?, ¿qué responderíamos? Probablemente, si somos sinceros, diremos que en alguna ocasión nos parece que eso es así. Hoy lo que vamos a ver es la experiencia de alguien al cual le parecía que Dios estaba actuando de una forma injusta. Muy brevemente, como recordatorio, porque no sé si estabais todos el domingo pasado, Habacuc es un profeta que vive aproximadamente en el año 600 y algo antes de Cristo. Él es contemporáneo también de Jeremías y él vive en el reino de Judá. Veréis que nombraré Judá en repetidas ocasiones. Él vive en este reino, el reino de Judá, que es el reino que queda todavía en pie de lo que era el antiguo pueblo de Israel, donde estaba también el reino del norte, pero en este caso el reino del norte ya hace más de 100 años que ha desaparecido. Ahora está únicamente el reino de Judá y ahí está Habacuc. Habacuc lo que hace es observa que el reino de Judá se ha pervertido, el reino de Judá ya no obedece a las leyes de Dios, y lo que él hace es decirle a Dios: mira, Dios, tu pueblo te está desobedeciendo. No permitas que esta desobediencia siga en adelante. Esto es lo que hace Habacuc y lo que visteis con Alba. Y entonces Dios le dice: sí, es verdad, no estoy ciego, yo observo esta realidad. Y lo que voy a hacer es actuar para esto. Actuar porque mi pueblo está siendo injusto. ¿Y cómo voy a actuar? Voy a mandar a los caldeos. Los caldeos son los babilonios y ellos castigarán, invadirán al pueblo de Judá, al reino de Judá, porque ha sido injusto. Hasta aquí el recordatorio, pero es importante porque esta es la situación en la que nos encontramos. Habacuc observa la maldad, pide justicia a Dios y Dios le dice: sí, voy a actuar, voy a mandar a los babilonios para que castiguen al pueblo de Judá. Solo trabajaremos con estos dos pueblos, lo digo para que no nos liemos: Judá y Babilonia, ¿de acuerdo? Estos dos. Entonces, hoy empezamos en el capítulo 1, en el versículo 12, y voy a leer el 12 y el principio del 13. Habacuc, capítulo 1, empezando en el versículo 12 hasta el principio del 13. Aquí dice Habacuc: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Aquí Habacuc, ahora que ha escuchado cuál es la respuesta de Dios al hecho de que su pueblo está actuando mal, y la respuesta de Dios es que Babilonia castigará, invadirá a Judá. Y cuando Habacuc escucha esto, tiene objeciones a esta actuación de Dios. Él no ve clara esta actuación de Dios, pero antes de cuestionarla, porque ahora la va a cuestionar, antes de cuestionar esta actuación de Dios, lo que hace es dejar bien claro quién es Dios para él. Habacuc está confundido.
Habacuc no entiende a Dios, pero antes de entrar en materia, lo que él hace es dejar claro quién es Dios. Y él nos dice en el versículo 12 que Dios es aquel que es desde el principio. Eso no ha cambiado. Dios sigue diciendo que es su Dios. Habacuc no entiende lo que Dios está haciendo, pero no por eso deja de ser su Dios. Y él dice, es mi Dios. Y sigue diciendo en el versículo 12, es santo. En el mismo versículo 12, admite que Dios es su roca. En él está la fortaleza. Y en el versículo 13 dice que Dios es limpio de ojos y no tolera el mal. Esto, en cierta medida, parece que no cuadre con lo que Habacuc va a decir, porque Habacuc está preguntando a Dios por algo que le parece injusto. Pero dice, mira, antes de todo esto, dejo claro quién es Dios para mí. Él es la roca, Él es santo, Él sigue siendo su Dios y Dios sigue siendo alguien que no puede ver el mal. Y en estos versículos Habacuc expresa qué es aquello que no entiende. Versículo 13, oh Jehová, para juicio lo pusiste. ¿A quién? A Babilonia, a los malos. Los ha puesto para juicio, para castigo del pueblo de Dios, de Judá. Y dice, lo fundaste a Babilonia para castigar. Lo que Habacuc no entiende es cómo es posible que Dios use a una nación como los babilonios para castigar al pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser esto? Además, según nos está diciendo, este castigo no es algo casual, no es algo que pase porque la historia así avanza cuando unos imperios conquistan los reinos. No. Sino que Habacuc entiende que Babilonia se ha levantado, que Babilonia tiene el poder que tiene porque Dios se lo ha dado para que castigue a su pueblo. El versículo 6 del capítulo 1 dice Dios hablando, he aquí, levanto a los caldeos. Los caldeos son los babilonios. Es Dios quien los levanta. Por supuesto, los babilonios no lo creen así, ni siquiera reconocen a Dios. Ellos creen que se levantan por su propia iniciativa y por su propia valentía, pero la realidad es que es Dios quien los ha levantado. Y versículo 13, lo fundaste para castigar. Es decir, los babilonios están siendo usados por Dios para castigar a su pueblo. Y esto no es algo casual, sino que es algo que Dios mismo ha ordenado. Y esto descoloca a Habacuc. ¿Cómo puede ser esto? Que un pueblo como los babilonios, que es un pueblo tremendamente alejado de Dios, y ahora lo veremos en más detalle, que es un pueblo tremendamente violento. Las historias de las guerras de los babilonios son especialmente crueles. ¿Cómo puede ser que estos que son tan malos, que estos que actúan de esta forma, vayan a ser usados por Dios para castigar a su propio pueblo? Esto no cuadra. Pero a pesar de ello, a pesar de que esta es la situación, Habacuc sigue afirmando, Dios, tú eres mi Dios. No entiendo esto, pero tú eres mi Dios. Y además eres eterno. Y además eres santo. Y además eres mi roca en quien estoy firme. No entiendo lo que está ocurriendo, pero tú eres mi roca. Y sigue diciendo que Dios no puede ver el mal, cuando en teoría esto es algo que está muy mal. Lo que Habacuc está haciendo ahora es dándonos un ejemplo
muy importante para nosotros. Y es que lo más importante no es lo que tú o yo o lo que Habacuc pueda deducir de Dios a través de las experiencias, sino que lo más importante es quién dice Dios que es. ¿Cómo Dios dice que es Él mismo? ¿Él se define como santo? Pues entonces lo es. ¿Él se define como alguien que no puede ver el mal? Pues entonces lo es. Él quiere ser mi Dios y yo lo he reconocido como Dios, pues entonces lo es. A pesar de que lo que Habacuc está a punto de observar, porque él todavía no está viendo estos acontecimientos, pero está a punto de verlos, a pesar de lo que él está a punto de observar, parece que contradiga todo esto de Dios. Dios es mucho más grande, muchísimo más grande, que la corta experiencia de Habacuc. Es mucho más grande que esto. Y Habacuc nos lo deja claro. No entiende a Dios, pero Dios sigue siendo su roca. Dios sigue siendo su Dios. Dios sigue siendo el Eterno, a pesar de todo. No es difícil sacar una aplicación de esto para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces etiquetamos a Dios según nuestras experiencias? ¿Ha ocurrido esto en mi vida, en mis amigos, en mis familiares? ¿Dios ha provocado esto o como mínimo ha permitido esto? Por tanto, la deducción lógica es que Dios es injusto. La deducción es que Dios no es aquel Dios que dice ser. ¿Por qué? Porque mi experiencia lo contradice. ¿Cuántas personas, por desgracia, se han alejado de Dios a causa de esto? Porque han puesto por delante sus propias experiencias, de ellas han deducido algo de Dios, y esta deducción es la que ha permanecido y por tanto se han alejado. Pero Habacuc nos muestra el ejemplo contrario. La experiencia de Habacuc le podía llevar a pensar perfectamente, Dios es injusto. Le podía llevar a pensar, Dios no es mi roca, porque esta roca en la cual estoy firme es la que va a traer mi propia destrucción. Le podía llevar a pensar todo esto. Pero a pesar de que era así, él dice, no es así. Dios es eterno. Dios es mi roca. Y Dios sigue siendo mi Dios, a pesar de que no lo entiendo. ¿Qué ejemplo, verdad? Este de Habacuc. ¿Cuántas veces necesitamos nosotros recordar este ejemplo? Sería interesante que lo mantuviéramos en nuestra mente, porque la tendencia humana es a hacer lo contrario de lo que ha hecho Habacuc. La tendencia humana que llevamos dentro es a etiquetar a Dios según nuestras circunstancias. Cuando este momento llegue, porque te va a llegar y me va a llegar, cuando este momento llegue, acuérdate de Habacuc. Acuérdate de que sus circunstancias no definieron a su Dios. Dios es Dios, y Dios es la roca, y Dios es eterno, y Dios no puede ver el mal a pesar de lo que vaya a ocurrir. Seguimos en el versículo 13, continuando donde lo habíamos dejado. Y aquí Habacuc pregunta a Dios y dice, ¿por qué ves a los menospreciadores, es decir, a los babilonios, y callas cuando destruye el impío, es decir, los babilonios, al más justo que él, es decir, a Judá? ¿Por qué, Dios, te callas cuando los babilonios, que son horribles, destruyen a Judá, que es tu pueblo? Es cierto, tu pueblo es impío.
Es cierto, tu pueblo no es el mejor y ha pecado, soy el primero que lo ha reconocido, pero a pesar de ello no tienen nada que ver con los babilonios, son mucho mejores que ellos. Entonces, ¿por qué te callas cuando todo esto ocurre? Aparentemente, esto contradice lo que Habacuc ha afirmado de Dios. Por eso Habacuc antes nos ha dicho quién es Dios. Es su Dios, es su roca, es aquel que no puede ver el mal, es aquel en el cual confía y es eterno. Y ahora expone, pero esto no lo entiendo. Esto no lo entiendo. Es cierto que la nación de Judá es una nación que se ha apartado de Dios. Por supuesto, eso es verdad. Pero los babilonios son horribles. No puede ser que castigues a uno que no es muy justo con alguien que es todavía peor. Para que podamos entender un poquito más esto, algo que he observado en las personas que tienen hijos es que cuidado con decir algo malo de sus hijos o con tocar a sus hijos. Hay personas que se ofenden cuando alguien dice algo malo de sus propios hijos. Hace poco me ocurría con una persona que estaba hablando y se había ofendido porque otra persona hablaba mal de sus hijos cuando los hijos de la otra persona no eran muy buenos tampoco. Imaginémonos que tenemos a nuestros hijos en el colegio y nuestros hijos son normales, de aquellos que hacen las cosas medio bien, pero también a veces hacen cosas mal. Y como padres, que sois buenos observadores, reconocéis esto. Mis hijos no son los mejores, se desvían, pero bueno, ahí están, en el camino. Y después viene otra familia que va al mismo colegio, una familia de delincuentes, que el padre ha estado en la cárcel y que le enseña las malas acciones a sus hijos y que sus hijos son absolutamente horribles en comportamiento, golpeando y maltratando a los demás, y esta familia viene y te dice, mira, tienes razón, tus hijos no son lo buenos que deberían de ser. ¿Sabes qué? Ahora mis hijos van a disciplinar a los tuyos y los van a castigar. ¿Saltaríamos delante de esta situación? Estoy convencido de que sí. Porque es cierto, quizá nuestros hijos no son los mejores, pero es que los otros son unos delincuentes. No puede ser que estos delincuentes sean los que vayan a enseñar modales a mis hijos y los castiguen. Esto es lo que le está pasando a Habacuc. No puede ser que estos que son mucho más horribles que mi propio pueblo nos castiguen. ¿Cómo puede permitir esto Dios? Y no solo cómo puede permitirlo, sino cómo puede provocarlo. Porque Dios mismo es el que está haciendo esto. El hecho de que Habacuc haga esta objeción en forma de pregunta también nos enseña y también dice mucho de Habacuc, porque lo que Habacuc no hace es haber decidido cuál es la respuesta por él mismo y quedarse con su propia respuesta. Habacuc no entiende esta situación, pero no decide él la respuesta, a pesar de que no lo entienda, sino que expone esta situación delante de Dios para que le dé la respuesta. Si Habacuc llega a una conclusión él mismo, sin esperar a Dios, esta conclusión le alejaría de Dios. Y él dice, Él es mi Dios. Por tanto, no me voy a callar la queja, no me voy a callar la pregunta,
y la voy a hacer esperando una respuesta. Él no está dispuesto a aceptar un sinsentido por parte de Dios. Si Dios lo hace, ¿tiene algún motivo? Aunque yo no lo entienda. Por tanto, le pregunto. Esto es lo que Habacuc hace. Versículo 14. Él sigue con la pregunta y dice, y haces que sean los hombres, en este caso se está refiriendo sobre todo a las personas de Judá, aunque también se puede estar refiriendo a los otros pueblos invadidos por Babilonia, y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien les gobierne. Sacará a todos con su anzuelo, Babilonia, sacará a los hombres con su anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ahora aquí Habacuc pone en la pregunta una ilustración sobre cuál es la imagen que él tiene de los habitantes de Judá. Y dice, mira, la imagen de los habitantes de Judá es que son como peces dentro del mar, pero como peces dentro del mar que no tienen quien les gobierne. Y si no tienen quien les gobierne, alguien que tenga visión, alguien que sepa dónde tienen que ir para ser protegidos del mal, si están de esta forma, lo fácil es que caigan en las redes de los pescadores malvados. Que los pesquen también con anzuelo, porque no saben dónde ir, no tienen ninguna guía. Si tuvieran una guía, quizás podrían salvarse, pero aparentemente, este pueblo que es el pueblo de Dios, que tiene un dueño, que es Dios, que tiene un guía, que es Dios, este pueblo parece que no tiene ningún amo y ningún guía. Debería ser Dios quien los gobernara. Debería ser Dios quien fuera su dueño. Y debería ser Dios quien no debería permitir que parecieran peces perdidos en medio del mar a merced de cualquiera que los quiera cazar. Debiera ser Dios quien hacía esto, porque es su pueblo. Pero no es así. Parecen peces sin dueño, sin gobierno, y que andan a merced de los que los quieren cazar. Así es como se ve Judá. La consecuencia de ello es que Babilonia podrá vencer. Babilonia podrá pescarlos con sus anzuelos y con sus redes. No tienen guía, no tienen amo. Si Dios es el Dios de todo poder, si Dios es el Dios eterno que gobierna el universo, ¿cómo puede ser que su pueblo parezca que son peces en medio del mar que no tienen ningún tipo de guía? ¿Cómo puede ser? Y que estén a merced de aquellos que le quieren hacer mal. Si Dios se encarga de ellos, tendrían un guía y tendrían alguien que los podría librar. ¿Recordáis cuando vimos la historia de Ezequías juntamente con Isaías? Tenían también al imperio, en ese caso asirio, queriendo invadirles. Pero en ese caso, los habitantes de Judá no eran peces en medio del mar que no tenían un guía. Ahí tenían guía. Ahí Dios les estaba guiando a través de Isaías, a través de Ezequías. Y los pescadores malvados no pudieron con ellos.
porque Dios los gobernaba. Dios era su amo y les salvó. Estamos aquí unos 100 años después y la situación ahora no es la misma. Ahora parecen peces indefensos a pesar de que su guía y su Dios debía ser el Dios eterno que puede con todo. Esto me ha recordado a cómo podemos observar a aquellos cristianos que son perseguidos hoy en día. La situación es diferente, porque el pueblo de Judá se había apartado y lo que estaba a punto de recibir era el pago por su pecado. No es así con los cristianos perseguidos. Por tanto, no hay un paralelismo exacto, pero la imagen sí podemos verla igual. Vemos a muchos cristianos que parecen peces indefensos dentro del mar. Parece que no tienen amo, parece que no tienen guía y que están a merced de los pescadores malvados que los pescan y los matan. Y esto es lo que ocurre. ¿Cómo puede ser que ocurra esto con un pueblo que su Dios es el Dios de todo poder? Que su Dios es el Dios eterno. Que su Dios es aquel Dios que pone reyes y que quita reyes. Aquel Dios que es así, tiene parte de su pueblo que parecen peces en medio del mar, a merced de los malos pescadores que quieren cazarlos. ¿Y qué ocurre? Los cazan y los matan. Esto es lo que ocurre. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ocurrir esto cuando debería haber alguien que los gobierne y que los libre? Las preguntas que hace Habacuc son preguntas relevantes. Aquí nos viene y entendemos perfectamente el versículo 13. ¿Por qué callas? ¿Por qué callas, Dios, en esta situación? ¿Por qué? Versículo 16. Por esto, los babilonios, hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. La maldad de los babilonios no termina con el hecho de pescar, de cazar, de conquistar a las naciones y llevarse el botín. No termina ahí. La maldad sigue y lo que hacen después de hacer esto es que adoran a aquello que les hace vencer, su fuerza. En este caso, esto está representado por su red, porque Habacuc estaba usando la ilustración de los peces que están en el mar. Y la red es lo que les permite cazarlos a todos. Y aquí Babilonia está rindiendo culto, ofreciendo sacrificios, algo que es común a todas las religiones. ¿Y a quién? ¿Al Dios vivo y verdadero? No. A su red, a su fuerza. Si nos fijamos en el versículo 11, justo el previo a donde hemos empezado, hablando de Babilonia, dice, y pecará por cuanto ha hecho de su poder su Dios. Babilonia tenía un poderío militar inigualable en aquel momento. Había desbancado a Asiria.
este poder militar es el que le daba las victorias sobre todos los pueblos. Y la maldad de los babilonios no termina invadiendo a los pueblos, sino que después rinde culto a su poder militar, ignorando expresamente a Dios. Esto es lo que hace Babilonia. Y la pregunta de Habacuc es: ¿vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Esto no lo hace Babilonia una vez. Esto lo hace Babilonia vez tras vez. Aniquila las naciones, lleva cautivos a los habitantes y después de esto da culto a su poder. Pero no queda aquí, sino que lo vuelve a hacer y vuelve a rendir culto a su poder. Y no queda aquí, sino que lo vuelve a hacer y vuelve a rendir culto a su poder. Y Habacuc dice: Dios, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué callas? ¿Por qué callas delante de esta injusticia? ¿Por qué? ¿De verdad no se les va a parar los pies a estos babilonios? ¿De verdad? Versículo 1 del capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc admite sin problemas lo que acaba de hacer. Él se acaba de quejar. Él se ha quejado. Y después de esta queja, lo que hace es ponerse sobre su guarda, sobre lo que sería el atalaya, en soledad, a esperar la respuesta de Dios. Él expone la queja, expone sus preguntas y ahora dice: ahora Dios, respóndeme. ¿Qué respondes a todo esto? Voy a esperar tu respuesta. Al final, la respuesta de Dios es la que vale. Habacuc lo sabe. Y Habacuc dice: estoy determinado a esperar tu respuesta. Aquí me siento. Ahora, Dios, habla y respóndeme. Él no ha expresado esta queja para desahogarse, simplemente como un método psicológico en el que cuando ya ha soltado todo lo que llevaba encima, se queda tranquilo. No es así. Tampoco ha soltado esta queja teniendo ya la respuesta, y diga Dios lo que diga, lo que va a prevalecer es la respuesta de Habacuc. No es así. Él podría responderse, pero no es así. Ni siquiera Habacuc ha ido a otras personas a exponerles la queja de Dios, a ver qué es lo que estas otras personas tienen a decir. Es cierto que Habacuc no tenía alrededor muchas personas piadosas porque Judá estaba desviado, pero sí tenía, por ejemplo, a Jeremías, que eran contemporáneos. Él podía haber ido a Jeremías y decirle: Jeremías, ¿cómo ves tú esto? Porque yo no lo entiendo. ¿Cómo lo ves tú? Lo podía haber hecho. Pero no lo hace. Lo que él hace es que se pone delante de Dios con sinceridad y expone su queja.
si Dios es Dios, le va a dar una respuesta. Y Él está dispuesto a escucharla. Y está dispuesto a esperarla. Como aplicación para nosotros, en primer lugar, tenemos actualmente muchas cosas positivas, pero que pueden desviarnos de algo importante. ¿En qué sentido? Tenemos libros estupendos. Tenemos profesores de seminario con mucho conocimiento y que son muy confiables. Tenemos personas maduras espiritualmente a nuestro alrededor. Lo que esto provoca en muchas ocasiones es que vayamos a buscar la respuesta a nuestras preguntas a los libros, a los entendidos o a los amigos que son espirituales. Esto no está mal, porque son dones que Dios ha puesto ahí para la edificación de su pueblo. Son dones que Dios ha puesto ahí para que nos mantengamos firmes en la fe y por tanto eso es correcto. Pero ¿cuándo eso está mal? Cuando nos priva de lo principal. Y lo principal es ir a Dios a preguntar. Cuando sustituimos a Dios por los libros, los entendidos, los amigos, los espirituales, entonces todos estos están jugando en nuestra contra, a pesar de que están ahí para nuestra edificación. Acudamos a ellos, pero hagamos como hace Habacuc. ¿Por qué callas? Te lo expongo. Y ahora espero la pregunta. Este es un paso que no nos podemos saltar. Es el único paso que no nos podemos saltar. Y por desgracia, aspectos positivos que tenemos alrededor, como libros y maestros, hacen que nos lo saltemos. Segunda y última aplicación. Algo que estamos viendo en estos textos es que el mal comportamiento requiere un castigo. El mismo Habacuc lo reconoce. Es más, el mismo Habacuc pide que Dios actúe para castigar a su pueblo. Dios lo había hecho con anterioridad. Había privado a su pueblo de buenas cosechas, les había privado de la lluvia, les había privado de prosperidad económica, incluso podía mandar enfermedades. Y cuando Habacuc pide justicia para su pueblo, probablemente estaría pensando en estos términos. Alguien que es absolutamente justo, Dios, que castigue a su pueblo para que su pueblo reaccione. Solo que esta vez el castigo no va a ser así. Esta vez el castigo lo va a llevar a cabo Babilonia. Y después, Babilonia tendrá que ser castigada por lo que ha hecho. La pregunta que nos viene a la mente es: ¿cómo paramos esta rueda? ¿Cómo paramos esta rueda en la que alguien hace algo mal, hay un castigo, pero después vuelve a haber corrupción y tiene que haber otro castigo? Y después, si observamos al pueblo de Dios, después de la restauración, después de que vuelven de Babilonia, vuelven a portarse mal, lo hemos visto con Malaquías, tiene que venir otra vez castigo. ¿Cómo paramos esta rueda? Porque es una rueda sin fin. Mal comportamiento, castigo, restauración. Y volvemos al inicio. Mal comportamiento, castigo, restauración. ¿Cómo paramos esto? ¿Es que puede haber algún castigo que sea definitivo? ¿Puede haber algún castigo que haga que ya no tenga que haber más castigos? ¿Existe esta posibilidad? Porque cuando la solución
nunca es definitiva, lo que nos dice es que estamos esperando algo más, porque de esta manera no vamos a terminar. ¿Hay algún castigo definitivo que haga que ya no se tenga que volver a castigar? Sabemos que sí, ¿verdad? El castigo de Jesús. Él fue castigado, fue muerto, para que los malos tengan restauración. A Habacuc le parecía una aberración que un pueblo mediocre, malo pero no muy malo, fuera castigado por un pueblo mucho peor. ¿Qué tal la aberración de que el perfecto, el justo en todos sus caminos, sea castigado por los malos? Eso es mucho peor. Eso es mucho peor. Y si bien en este caso era el pueblo de Judá el que recibía el castigo, en el caso de Jesús es el mundo el que recibe reconciliación. Si la situación que nos ha descrito aquí Habacuc te parece injusta, piensa que alguien perfecto ha muerto por ti, para que ya no tenga que volver a ver más castigo. La historia de Israel nos muestra castigo, 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 sin fin. Esto tenía que terminar, y terminó en Jesús. Pues que Dios nos ayude a ver a este Jesús en esta situación, el perfecto, muriendo por aquellos impíos que nos habíamos apartado. Pues que Él nos bendiga. Vamos a terminar en oración. Padre, gracias por lo que nos enseñas, gracias porque todo eso está puesto aquí, nos corrige cada día, y la experiencia de Habacuc, aunque la veamos a 2600 años de vista, sigue modificando nuestra conducta y nos sigue edificando. Muchas gracias. Te pido que nos ayudes a aprender de él, que no decidamos cómo eres tú a través de las experiencias, sino que vayamos con sinceridad a ti. Y que al final veamos que todos estos castigos parciales apuntaban a un castigo perfecto, que es el de Jesús, y nos rindamos ante Él. Gracias por Él. Amén. Bien, pues hemos finalizado.